Bien, hoy quiero hablarles, explicarles, comentarles sobre un personaje de la historia bíblica que es muy importante. Es muy importante para el pueblo de Israel y muy importante, ya vamos a ver por qué, también para nosotros los cristianos. Y se trata de Abraham. Abraham es el padre de la fe, así se le dice padre de la fe, porque fue obediente a los mandatos del Señor y por ser obediente siempre en todos los casos, aún en aquellos momentos de total incertidumbre, Dios le hizo grandes promesas, enormes promesas, y nosotros somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. El libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, le da una orden, que abandone la tierra en la cual él estaba viviendo, estaba habitando, y que también abandone toda su parentela, inclusive que abandone la casa de sus padres y se vaya hacia una tierra que después veremos, Dios le prometió al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. En el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. O sea, lo que vendría como descendencia de Abraham era la nación de Israel. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea que de los sucesivos linajes de Abraham iba a surgir una nación. Una nación grande, poderosa, que era el pueblo de Dios, iba a ser el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Abraham oyó la voz y obedeció, sin saber qué es lo que tenía preparado su Señor. Abraham siempre obedeció. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, obedeció. Porque él confió siempre en su Dios. Por eso le dicen el padre de la fe. Y nosotros tenemos que confiar siempre en nuestro Dios, aun cuando veamos una incertidumbre respecto de lo que se viene o respecto de nuestras vidas. Es cuestión de depositar y esperar en Él. Les pongo como ejemplo, la vez pasada me hicieron una pregunta, jóvenes: ¿cómo hacemos para ponernos de novio? Esperamos que Dios nos diga quién va a ser el hombre que Dios puso para nosotros o la mujer que Dios puso para nuestras vidas. O primero nos ponemos de novio y después le consultamos a Dios. Y no se trata de que nosotros hagamos lo que pretendemos o buscamos, o de pedirle a Dios que nos revele quién ha de acompañarnos en nuestras vidas, sino se trata de esperar en Dios y depender de Dios y confiar en Dios, sabiendo que Él tiene preparado lo mejor, y no dar pasos sin su guía
y sin su decisión y sin su voluntad. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su casa, que se fuera a una tierra muy lejana. En esa época era muy lejana. Tuvo que caminar 850 kilómetros para llegar. Con total incertidumbre respecto de lo que Dios quería. Él lo hizo obedeciendo, cumpliendo. Y nosotros le pedimos a Dios, pero mientras tanto queremos manejar nuestras vidas. Y no es así. Abraham esperó en Dios. Y cuando Dios intervino, cuando Dios le dijo, obedeció. Y oyó la voz de Dios estando en un pueblo que era idólatra. Su padre hacía ídolos, fabricaba ídolos. O sea que era difícil en un ámbito no espiritual, en un ámbito de puro paganismo, era difícil escuchar la voz de Dios. Pero él necesitaba de Dios. Necesitaba esa voz. Necesitaba escucharlo. Y esperó pacientemente que Dios le hablara. Si bien obedeció a medias, porque el Señor le dijo que se fuera de su parentela y de su casa. Y él se fue con su padre y con su sobrino, con Lot. Pero bueno, se ve que el Señor se lo aceptó. Porque para Dios era lo más importante que obedeciera para recibir la bendición. La bendición de llegar a una tierra bendita y de esa manera hacer una nación grande. Por eso el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, que no solo le prometió, porque esa fue una de las promesas de Dios, no solo le prometió la tierra de una nación, la tierra de Canaán y una nación para que se pueda conformar un pueblo, sino que también dice serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que esa promesa iba a alcanzar a toda la tierra. O sea que no solo estaba destinada a Canaán, sino también a toda la tierra, al resto de las naciones. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. O sea, no era un jovencito. Dios le da la promesa y él la cumple y parte hacia la Canaán prometida, hacia la tierra de Canaán, parte a los 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. O sea que partió de Harán, recorrieron los 850 kilómetros hasta llegar a Canaán. Era una iniciativa que Dios había tomado. Dios no esperó que él le diera las directivas, que Abraham le diera las directivas, u orara para ver cómo lo iba a bendecir. No, Dios decidió bendecirlo, decidió darle esa promesa a Abraham
que iba a ser una promesa que iba a bendecir a toda la humanidad. Y lo decidió él. Abraham lo único que hizo es obedecer, aceptar la bendición y la promesa dada por Dios y recibir y cumplir con el llamado que había tenido. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que llegó a Canaán y este va a ser tu pueblo. Esta va a ser el lugar escogido para que el pueblo de Israel se conforme, se constituya como nación. O sea que Dios siempre llama con un propósito. Y Abraham lo llamó con un propósito grande, enorme. Veamos la dimensión de la promesa. Una nación, y a su vez después la bendición a todas las naciones. Ya veremos de qué manera se produjo esa bendición. O sea que para él, para Abraham, le da una bendición, una promesa individual. Que de su herencia iba a nacer, iba a comenzar la nación de Israel. Pero lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que Abraham no podía tener hijos. Mejor dicho, su mujer Sara era estéril. Él tenía 75 años y desde su herencia iba a ver el nacimiento de una nación y no tenía hijos. Después vemos, hay un hijo, Ismael, que él no quiso esperar al cumplimiento de la promesa, se apuró. Pero no era ese el hijo que Dios le había prometido. O sea que de ese hijo iba a derivar o iba a descender toda una nación. Pero Dios le dio la promesa. Y recién Dios les dio la ley cuando se la dio a Moisés a los 600 años después. Nosotros queremos que sea de inmediato, que sea ya. Dios tiene sus tiempos. La promesa que le dio a Abraham se comenzó a cumplir 600 años después respecto de la conformación o de la constitución de un pueblo de Israel, de una nación en Canaán. Y que para que esa nación se constituya era necesario entrar a Canaán. Y eso sucedió 640 años después de haber recibido esa profecía y esa promesa. O sea que tuvo que pasar o transcurrir 640 años para que el pueblo de Israel de la mano de Josué entrara a Canaán. Y después dice, para todas las familias de la tierra, la bendición iba a ser para todas las naciones de la tierra. Y esa promesa se cumplió 2091 años después, cuando vino Jesucristo. Porque la bendición prometida para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra, prometida a Abraham, esa bendición fue Jesucristo, quien nos hizo herederos de esa promesa. Supo discernir la voz de Dios, supo obedecer
Y muchas veces, siempre Dios nos habla, ¿eh? Dios nos habla siempre. Lo que pasa es que tenemos que aprender a discernir el llamado de Dios, la voz de Dios. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Y nosotros pensamos, ¿y será Dios? ¿No será Dios? O bien, la voz de Dios nos dice todo lo contrario de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros queremos. Entonces, no le hacemos caso, porque somos eh, tan racionales los seres humanos o tan impulsivos que queremos lograr nuestros objetivos y no los propósitos de Dios. Miren el tiempo que tuvo que pasar, que tuvo que transcurrir, ya no estaba más Abraham, para que se cumplieran todas esas promesas que Dios había hecho a una persona, a Abraham, porque todas esas promesas se iban a cumplir con descendientes o linaje de Abraham. Por eso es la importancia que tiene este personaje o esta persona eh, para toda la vida y toda la humanidad cristiana. No solo para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo cristiano. Porque de Abraham surgieron muchos reyes y muchas personas de la cual formaron parte del pueblo de Dios. Y Jesús es del linaje de David. Y David es del linaje de Abraham. Por ende, nosotros somos el Israel espiritual. O sea que esa promesa fue amplia. Vete y haré de ti y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una persona que no podía tener hijos, o su mujer no podía tener hijos, que Dios le prometa de que van a ser benditas todas las familias de la tierra a través de un linaje suyo, lo acepta únicamente por fe. Porque la situación no era algo probable, algo factible. Era totalmente improbable. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser el padre de una nación, del Israel físico y del Israel espiritual, si no puedo tener hijos? O mi mujer no puede tener hijos. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y no tenía hijos. Y ya tenía 75 años. Y esta bendición viene a los 99 años. Y te daré toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces, es un momento crucial en la historia lo que Dios le da a Abraham. Porque Abraham tuvo a Isaac, además de Ismael, pero el hijo que le dio Dios era Isaac. Y de Isaac nació Jacob y Esaú. Y de Jacob, que luego Dios lo llamó
Israel, surgieron las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, que son todas linaje de Abraham a través de su nieto, Jacob, surgió todo un pueblo. Y surgieron también varios reyes. Surgió David, surgió Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y de Jesús nace la iglesia. O sea que todo proviene de un linaje del Padre de la fe. De un linaje, de una promesa que le dio Dios a Abraham. Abraham tuvo su hijo a los 100 años. Y a partir de allí se fueron generando las distintas descendencias hasta que se formó una nación, la nación de Israel, y hasta que se formó un pueblo al cual iba a tener acceso todas las familias de la tierra. Ese pueblo lo formó Jesucristo, que proviene del linaje de David y que aún él proviene del linaje de Abraham. Entonces es un pacto que Dios le hizo a Abraham y que se cumplió cabalmente. Y por la fe nosotros podemos entrar a ese reino. De la misma manera que por la fe Abraham vio cumplirse su promesa. O sea que la vida en fe y la vida por fe es lo que nos lleva al reino celestial. Es lo que nos lleva a la unión y a la cercanía con Dios. Y nosotros somos Israel. Como iglesia cristiana somos el Israel espiritual. Que hemos ingresado a la familia de Dios por la obra de Jesucristo. Que hemos ingresado a la familia de Dios porque uno de los que pertenecen al linaje de Abraham se hizo hombre y nos trajo el regalo de la salvación y nos permitió la entrada al cielo. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre. Muchos habrán dicho, ¿cómo dice el Señor que Abraham es nuestro padre? Si no somos judíos. Sí, no somos judíos, pero pertenecemos al Israel espiritual. Y nos compró de forma adoptiva Jesucristo con su sacrificio. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea que la unión de Abraham con la iglesia no es genealógica, no es étnica, es una unión que se produce por la fe. Y es una unión que se produce como consecuencia del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, esa fe del que espera todo de su Señor, sin esa fe no puede avanzar,
no puede seguir. Porque lo que nos sostiene siempre es la fe en nuestro Dios, la fe en nuestro Señor, la fe en Jesucristo. Porque la vida espiritual es una vida de fe. Pero no de fe en nuestras decisiones, sino de una fe que es paciente y que espera en Dios las promesas que también tiene para cada uno de nosotros. Quizás no en la dimensión o de la dimensión que la tuvo Abraham. A veces pequeña, a veces no. No sabemos qué es lo que tiene Dios preparado para nuestras vidas. Pero sea poco o sea mucho, a nuestro criterio, siempre hay un propósito de Dios, siempre hay un plan de Dios, porque nosotros pertenecemos al Dios de las promesas, al Dios de los propósitos, al Dios de los objetivos, al Dios que no deja nada al azar. Ya previó todo lo que habría de venir en la persona de Abraham. En la persona de Abraham previó que habría de venir una nación, la nación de Israel, y que iba a venir un descendiente suyo, que era Jesucristo, que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Siempre hay propósitos para Dios, propósitos para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que nosotros no sabemos esperar. Nosotros somos ansiosos y creemos que Dios se maneja con nuestros tiempos. Y Dios no tiene tiempos. Dios es atemporal. Sus promesas, su propósito son para cuando Él lo anhela o cuando Él quiere. Y nosotros tenemos que esperar en Él. Eso es vivir por fe. Abraham tuvo que esperar para el cumplimiento de las promesas, algunas de las cuales se cumplieron después de muerto. Pero se cumplieron. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que intenté explicarles es eso. ¿Por qué somos linaje de Abraham? ¿Y por qué somos herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham? De él descendemos por la mediación de Jesucristo. Y Dios nos ha incorporado a esa promesa. Y por eso nosotros también somos hijos espirituales de Abraham. Como el pueblo de Israel era hijo, pero genealógicamente de Abraham. Nosotros hemos recibido la promesa que Dios le hizo a Abraham, por eso somos linaje de Abraham y por eso somos herederos de la promesa. O sea que no estamos de casualidad reunidos en este lugar. No estamos por esas cuestiones del azar. Estamos porque formamos parte de los propósitos de Dios. Para toda la humanidad y para nuestras vidas particulares.
Entonces, ser heredero de esa promesa del patriarca, de uno de los patriarcas de Dios, es un privilegio que Dios nos dice, te tenía en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Vos estás en mi mente, en mi corazón, desde antes de que fuese fundado el mundo. No has venido a esta tierra sin propósito o sin un objetivo. Has venido para cumplir un objetivo, un plan en tu vida, que es un plan de bendición. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Como lo hizo Abraham. Y mientras tanto, cumplir con todo lo que Él nos manda. Con responsabilidad, con compromiso, con amor a Dios. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Nuestra misión, nuestro objetivo es buscarlo a Dios. Y que Dios el resto lo haga como una añadidura, porque lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, o que nos ha pasado en la vida, lo más hermoso es haberlo encontrado al Señor. Haber encontrado al Dios de los grandes propósitos. Haber encontrado al Dios de amor. Al Dios de las grandes promesas. Y si a veces no se te da lo que vos quieres o lo que vos buscas, y no estará dentro de los planes de Dios. Porque vos estás con un plan, o para el cumplimiento de un plan de Dios. Y tenés que aceptarlo, ese plan. Y escuchar su voz. Porque les reitero, Dios habla siempre. Lo que sucede es que a veces no le escuchamos. Estamos tan preocupados y ocupados en lo nuestro y por lo nuestro, que nos olvidamos de abrir nuestros oídos para escucharlo a Él. En un ámbito difícil Dios le habló a Abraham. En un ámbito de idolatría, de paganismo, difícil era escuchar la voz de Dios. Como a nosotros nos resulta difícil escuchar la voz de Dios cuando estamos bombardeados diariamente por ideologías raras, por sistemas paganos, por un mundo en corrupción, con un mundo que está camino a la perversión. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos el Israel espiritual y hemos sido separados del mundo para que escuchemos la voz de Dios. Y que la obedezcamos. Y para obedecerla. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y queremos no obedecer al Señor. Y cuando escuchamos la voz de Dios, no le hacemos caso. Y decimos que Jesús es el Señor. Y bueno, el Señor está esperando enseñorearse de verdad de tu vida. Porque no es poca cosa decir Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor
Si vos dependés de Él, si no, no es tu Señor. Vos seguís siendo tu Señor. Y para escuchar su voz, para escuchar sus promesas, para escuchar sus planes, sus objetivos, tenemos que buscarlo. Y Dios te va a responder siempre. Nosotros queremos que Dios tome WhatsApp, que nos mande un mensaje para que nos diga qué queremos hacer o qué debemos hacer. Siempre y cuando sea lo que nosotros queremos. Y no es así. A Dios se lo busca. Se lo busca denodadamente y se espera en Él, como lo hizo Abraham. Y se cumple, porque Él es el Señor. ¿O no? Sí. A veces es el Señor. Cuando nos bendice, pero cuando nos requiere algo o exige algo de nosotros, ya, y no sé si será Dios, no sé si será la voz de Dios. Muchas veces proclamamos nosotros el destino de nuestras vidas. Y el destino de nuestras vidas debe estar en las manos de Dios. Y nosotros, como les digo siempre, especialmente a los jóvenes, nosotros prepararnos a través de estudios universitarios, el estudio de la palabra, buscarlo a Dios, para que se cumplan sus planes y sus objetivos. Nosotros queremos no prepararnos y recibir, y recibir, y recibir, y recibir. Y no. Para cosechar hay que sembrar. Y en la obra de Dios lo mismo. En la obra de Dios, en el momento de figurar queremos estar todos. En el momento de trabajar o de hacer algo que el Señor nos pide o que se necesita para la obra de Dios, y allí estamos alejados, no puedo. Así es el ser humano, especialmente los argentinos. Nos han acostumbrado a que todo se logra por dádiva o regalo o por canchereadas. Y no es así. Todo se logra con sacrificio, con esfuerzo, demostrando o tratando de dar lo mejor siempre para recibir también lo mejor. Nosotros queremos dar a medias, mezquinamente y recibir generosamente. Y no es así. Entonces somos parte de la familia espiritual. Y gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias a Él, a Dios hecho hombre, que nos hizo parte de esa familia espiritual y herederos de la promesa divina que Dios hizo a Abraham. Por consiguiente, si somos parte de la promesa, somos parte del propósito de Dios. Un propósito que nació allá cuando Dios le habló al patriarca Abraham. Qué hermoso cuando uno comienza a profundizar
y a tomar las cosas de Dios con toda la enseñanza que lleva de por sí un acto divino. Porque no es solamente decir, la palabra de Dios dice y recitar un versículo. Se trata de actos divinos que están plasmados en la palabra de Dios y que nosotros tenemos que tomarlos, atesorarlos y enriquecernos. ¿Para qué? Para estar más cerca de Él. Para vivir conforme al propósito de Dios. Amén.